para iniciar, si me podrían ayudar proyectando 2 de Tesalonicenses 1, 8 al 10. Y por mientras que se preparan ahí, creo que todos acá por lo menos tenemos acceso a una Biblia, así que la podríamos ir buscando. Entonces, si me ayudan por mientras que lo van poniendo ahí. Sí, está bueno, ya está, perfecto. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Oramos. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este día, por permitirnos estar aquí una vez más. Humildemente, Señor, sabiendo que no lo merecemos, te pedimos perdón por todas las cosas que hemos hecho malas, tanto las cosas que hemos cometido en contra de lo que tú has plantado como tu voluntad, como las cosas, Señor, que debemos hacer normalmente como hijos de Dios y no lo hacemos. Señor, que tu Espíritu se vivifique en nosotros, Señor, a través de la palabra, para poder ir, Señor, donde tú quieres, hacer lo que tú quieres y hablar lo que tú quieres. Que tu Espíritu sea, vivifique nuestro cuerpo, Señor, modifique nuestra forma de andar. Padre, en este día, humildemente, Señor, te pido que todo lo que vaya a decir, Señor, sea respaldado por tu palabra, Señor. Que tu Espíritu use mi boca, Señor, para hablar lo que quieras hablar. Y que los hermanos, Señor, tengan un corazón que escucha las palabras que salen de tu palabra, porque sin tu palabra, Señor, no sé qué estaríamos o cómo nos guiaríamos, porque en ella están escritas todas las cosas que debemos o no hacer. En esta dirección, Señor, oramos. Amén. Bueno, ¿quién leyó o vio el título de esta semana? Ok, algunos, ok. ¿Cómo es? Si alguno me lo dice, en voz fuerte. Ok, ¿le faltó algo? De hecho, es con gesto. No sé si lo vieron, es solos, ¿verdad? Solos en desiertos. No en el desierto, es solos en desiertos. Solo en desiertos. Bien, a mí me gusta o considero siempre que toda la palabra siempre dice más que uno. Es nuestra base para hacer todo. Así que normalmente todo lo que vaya yo enseñe está plagado de versículos de la Biblia. Me gusta siempre, espero nunca caer en un error, ¿verdad? No sacar textos fuera de contextos, pero me gusta decírselos, ¿verdad? Me gusta que ustedes los tomen, los apunten si es necesario, porque todo lo que yo vaya a decir, mídanlo conforme a la palabra de Dios. Todo lo que yo vaya a decir, analicen el contexto de los versículos, porque es nuestro deber como cristianos saber de qué nos estamos alimentando, qué es lo que estamos escuchando. Hoy quiero dejarles como principio, ¿verdad? Dejarles una pregunta, en sus mentes. ¿Cuál es su propósito de convertirse a Cristo? ¿Cuál es su propósito de haber venido el día de hoy? ¿Cuál es su propósito de algún día ser salvo? Si no es que lo somos ya, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Pero esa es la pregunta que quiero que esté en sus mentes. Yo dividí estas posibles razones primero en lo que normalmente se tiene como respuestas. Son cosas que engloban otras cosas, se puede detallar, se puede extender mucho más, pero puse algunas de las básicas. Así que tal vez conocerán algunas otras, pero en fin, esas son las que traje hoy yo. Para la primera, iremos a Apocalipsis 22, del 1 al 3. Como dije, son muchos versículos, por lo cual la mayoría los voy a decir yo. Y bueno, ahí podrán ir leyendo Apocalipsis 22, 1 al 3. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida,
que produce 12 frutos, cuando cada mes, dando cada mes su fruto, y las hojas de el árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Aquí, para los que nunca han leído Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es un libro de revelación. Una revelación es una profecía, lo cual en este caso, Juan, el amado de Jesús, Dios le dio la dicha de revelarle todo lo que pasaría en los últimos tiempos del mundo. Y una de estas revelaciones es la visión de cómo sería el reino de Dios renovado aquí en la tierra. Estas características son las que más se conocen de él. Muchos hemos escuchado, tal vez por nuestras abuelas, ¿verdad? Los que crecimos en hogar cristiano, nuestros padres, un mar de cristal y calles de oro, ¿verdad? Una ciudad hermosa. La Biblia, les recomiendo que se lo lean, lo detalla aún más, detalla las joyas que tiene, la forma que tiene todo este lugar, tanto que de hecho nos costaría a nosotros creerlo o imaginarlo. Creo que no está dentro, a veces muchas de las cosas de Dios no están dentro de nuestros límites de la mente. Pero bien, en vemos uno de los principales metas de una persona al convertirse a Cristo. La primera es la salvación, el paraíso. La mayoría de personas que acuden a una iglesia cristiana lo hacen porque creen que existe vida después de la muerte y que esta vida tiene dos alternativas. Y que esta segunda vida es definitiva, la eterna o la que más importa. Por lo tanto, muchos decían cuidar la iglesia, ¿verdad? Porque saben que existe un infierno, saben que existe un cielo y nadie quiere algo malo. Todo el mundo quiere ir al cielo, ¿verdad? Esa es la primera. ¿Por qué se anhela el paraíso? ¿Alguien sabría responderme? ¿Por qué anhelamos el paraíso? Nadie. Nadie. Ok. Bueno, la primera razón que yo puse es el temor. Como dije antes, existe el infierno, existe el cielo. En cuanto al opuesto del cielo, que fue lo que ya vimos las características algunas de las características de lo que es el paraíso. Si vamos a segunda de Tesalonicenses, que fue el que iniciamos, del 8 al 10, leemos que es una llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ojo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Dejémoslo hasta ahí. Pena de eterna igual en Apocalipsis habla más de esto, y en otros libros habla mucho más de por qué no ir al infierno. En realidad es un lugar espantoso como lo relatan, y la misma Biblia nos dice que seremos destruidos eternamente, es lo que se llama la segunda muerte, que es la que verdaderamente es eterna. Entonces, como se dijo, las dos alternativas, el cielo que ya vimos, todo lo bueno, o la destrucción eterna, que es todo lo malo, fuera de la presencia de Dios. Y guardémonos esta frase, porque recuerden que no solamente nos dice que seremos destruidos, sino creo que el versículo se centra en otra parte, que es esto, fuera de la presencia de Dios. Una vez ahí, ya no hay vuelta atrás, todos lo sabemos. No importa cuánto rogues, no importa cuánto pidas a Dios, ya tu tiempo de haber rectificado habrá pasado. Otra de las razones por las cuales las personas buscan a Dios es el interés. Mateo 4, 18 al 22. Mateo 4, 18, vamos a partir de ahí. Estas otras que voy a decir no me las ponga, pero esta historia que vamos a ver ahorita en Mateo 4, 18, es la historia del paralítico. También se encuentra en Marcos 2, del 1 al 12, y Lucas 5, del 17 al 26. Ok, leemos. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí los fariseos, los escribas, decían dentro de ahí: este blasfema. Primero le chocó a ellos el hecho de poder perdonar pecados. ¿Quién perdona pecados? ¿Quién?
No los escucho. Todos acá creo que sabemos la respuesta. ¿Quién perdona pecados? Cristo, exacto. Dios. En ese momento no existía Cristo, solamente existía Dios, Jehová. Entonces, el hecho de que alguien viniera a decir que podía perdonar pecados era como decir, yo estoy suplantando a su Dios. Y eso es lo que sentían ellos. Eso no es la realidad porque conocemos verdaderamente el origen de Jesucristo y sabemos lo que sería Padre, Hijo y Espíritu, tres personas, un solo Dios. Pero ellos no tuvieron la capacidad de entender esto, por lo cual no podían aceptar que una persona, un humano normal, pudiera perdonar los pecados. Entonces, Jesús conocía lo que ellos estaban pensando. Ellos le dijeron que él blasfemaba, pero conociendo, como dije, Jesús conocía los pensamientos, dijo en el versículo 4, el versículo 4, es Mateo 9, 1 al 8. Creo que le dije otro, ¿verdad? Sí, Mateo 9, 1 al 8, perdón. En el 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y aquí les pongo yo la pregunta a ustedes. Para ustedes, ¿qué sería más fácil? ¿Ver a alguien levantarse en una silla de ruedas? ¿Ver a alguien ser curado del cáncer? ¿Ver a una persona ser curado del SIDA? ¿O que los pecados le fueran perdonados? Porque le digo, curar el cáncer, tal vez con un tratamiento se puede hacer, ¿verdad? Hay personas que llegan a salvarse. El SIDA, no me recuerdo los avances científicos cómo están, pero creo que todavía no hay cura, sí, no hay cura. Pero hay una forma de llevar la vida y no morir, ¿verdad? Está una gripa, fácil, eso es fácil de sanar. En fin, hay un montón de enfermedades que en realidad tienen cura. Vaya a un médico y le dice que perdone esos pecados y que le prometa vida eterna. ¿Qué no puede hacer? Vaya a un gurú a que lo haga, a un brujo que lo haga y absolutamente ninguno de ellos podrá lograrlo. Por eso Jesús les hace esta pregunta, ¿qué es más fácil? Pero vemos algo interesante. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa, para que ustedes se complazcan. Si ustedes ven que eso es tan importante para ustedes, se los doy, les doy la sanidad. Pero antes puso ese énfasis de perdonar pecados, ¿verdad? Y después dio la sanidad. Y vemos ahí un poco de hipocresía de la gente, un poco de falta de entendimiento. Entonces él se levantó y se fue y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Por qué digo que falta de entendimiento? Porque no supieron entender verdaderamente el significado del perdón. ¿Hasta cuándo glorificaron? Hasta que vieron al paralítico levantarse. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Vamos a la iglesia porque, qué sé yo, me duele una parte y reconozco, tal vez he escuchado del poder de Dios y quiero que Él me sane. Entonces, voy a ir por interés. Estoy pasando una terrible situación económica. Sé que Dios es el Dios de oro y la plata, lo he escuchado. Voy a ir por interés. Claro, una vez que se mejoran, ¿verdad? Muchas veces nunca vuelven a la iglesia. Más aún demuestra su interés. Y a otras veces permanecen ahí por esos mismos favores que Dios, esas mismas promesas que Dios ha prometido, y están aquí o siguen ahí por interés. Volvamos al ejemplo del enfermo, ¿verdad? Imagínense ustedes estar así en ese estado paralítico donde no te puedes valer por ti mismo y que vayas donde la persona que has escuchado que puede sanarte y que no te sane, sino que te diga que te va a perdonar los pecados. Como dije, falta de entendimiento. Pero ¿qué harían ustedes? ¿Cómo se sentirían en ese momento? Tal vez muchos dirán decepcionados. Era una esperanza que se apaga. Después lo sanó, ¿verdad? Pero en el momento en que le dijo que está bien, tus pecados son perdonados, y yo, pero no era por eso lo que venía. Yo venía para que me curaras. Pero fue hasta después de que lo curó que le dio gracias a Dios. En este momento nosotros entendemos que el perdón es más alto, pero posiblemente a todos nosotros nos hubiera pasado exactamente lo mismo. Hubiéramos agradecido solamente que nos sanara.
Ok, continuando, hay otra razón por la cual muchas personas se convierten a Cristo. La paz. En Apocalipsis 21:4. Espero que sí. 21:4. Dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, diciendo que todo lo malo quedó en la tierra, ¿verdad? Y que ahora en el nuevo mundo ya no habría todos estos sufrimientos por los cuales pasamos. Ok, es el lugar ideal. Después de una larga vida de sub y bajas, de un momento estoy bien, otro momento estoy mal, la mayoría mal en algunos casos, de momentos dolorosos, de caos, de maldad, ¿quién no desearía o no diría, merezco un descanso? A la verdad, ciertamente, con lo poco que sufrimos, somos menos que inmerecedores de esto. Pero esto es otro tema. Al fin y al cabo, la salvación es por gracia, ¿verdad? No por el merecimiento. Otro de las razones por las cuales vienen a la iglesia o se convierten a Cristo, para decirlo mejor, es la parte terrenal. Los problemas. Filipenses 3:14. En 4, sí, espere, porque ese creo que también le apunté mal. Filipenses 4:13, perdón, 3:14. Filipenses 4:13, todo lo conocemos. ¿Qué es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Proverbios 8:28. Romanos 8:28. Disculpen, escribí esto a letra y hasta mi propia letra fatal con esa parte. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, es a los que conforme a su propósito son llamados. Muchos vienen a la iglesia por escuchar esto, por escuchar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por escuchar que a todos nos ayuda para bien. Y como dice el pastor, texto sacado de contexto, solo sirve como pretexto. Eso tiene muchas cosas alrededor de él, muchas cosas que Dios nos especifica para cumplirnos esta promesa. Pero no, eso no es lo que importa es ese versiculito, lo que dice. ¿Por qué? Porque al día de hoy vale más un versículo que me den en la calle al agarrar las escrituras y dedicarle media hora para poder comprender lo que verdaderamente está diciendo. Eso es lo que vale. Vale más una promesa que un sacrificio, que es lo que a veces viene con respecto a promesas. Las promesas no son para todos, las promesas son para los fieles, para los que permanecen en Cristo. Pero eso no lo dicen porque la iglesia se ha comercializado mucho y actualmente, ¿verdad? Lo que importa es tener a las personas acá y no que conozcan verdaderamente el Evangelio de Cristo. Lo que se llama el Evangelio light. Otra, una muy sencilla, la tradición. Muchos vienen porque mi mamá, mi abuela me invitó y bueno, siempre he crecido en un lugar evangélico. Tal vez nunca he tenido un arrepentimiento de corazón, pero es lo que siempre he hecho y seguiría haciéndolo. Y algunas más personales y más específicas, que no detallaré mucho, como también las encierran otras de las que ya vimos, que es la salud, el favor de Dios, economía, la aceptación, uno que tal vez a veces, lastimosamente, el mundo daña mucho a las personas. Y es bonito que las personas vengan a Cristo para ser aceptados, ¿verdad? De hecho, es una de las cosas más hermosas que tiene Jesús, pero a veces se sale un poco del propósito, ¿verdad? Y el poder en la iglesia. Muchos vienen porque anhelan jerarquía en la iglesia. Igual, vienen parte de interés y orgullo y todo este tipo de cosas. Ahora bien, vimos muy superficialmente qué es lo que las personas vienen normalmente, vienen a los pies de Cristo, vienen a ser cristianos, porque para los que no saben, cristiano significa Cristo pequeño, y un Cristo pequeño es lo que hace es imitar al Cristo grande, y
Muchos se hacen llamar cristianos, pero no reflejan en nada a Cristo. Muchos se hacen llamar cristianos. Ok, eso es lo que vimos anteriormente, todo cosas por las cuales las personas siguen en su posición a Cristo. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente nos espera? Porque todo esto que vimos son cosas bonitas, son cosas buenas, son cosas de las que todos acá esperamos. Pero el problema no es que tú esperes eso, porque está bien, es una promesa de Dios. El problema es cuando pones todo que tu motor sea eso. ¿Por qué? Porque vas a sacar en cuenta cuando vengas verdaderamente a los pies de Cristo que la vida no es color de rosa, que la vida en Cristo no es solo esas cosas bonitas. Y sino que yo diría que hasta la mayoría, de hecho, la mayoría de nuestra vida va a ser esto que vamos a ver ahora. Vamos a 2 de Corintios 4:17. Antes de ver todas estas cosas, porque son cosas fuertes que nos esperan a cada uno como hijo de Dios, tengo que resaltar que todo esto tiene un propósito, todo esto tiene un motivo de ser, y Dios no nos mete de Guatemala a peor, ¿verdad? No, todo eso tiene un propósito que solo es comprendido con amor. Sufrimiento. 2 de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Ok? Tenemos 1 Pedro 5, del 9 al 10. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Okay, vemos un poco de lo que es el propósito de lo que es el sufrimiento. Y Romanos 3:14. Romanos 5:3. 5:3 al 5 dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sufrimiento. Todos estos versículos nos hablan más de lo que yo pudiera decir, pero ¿qué podría yo agregarle? El sufrimiento es la señal de que vas por un camino. Por lo tanto, no sufres, significa que algo no estás haciendo bien. Porque aquí nos dice que Dios nos perfeccionará por medio de estas pruebas, por medio del sufrimiento. ¿Qué pasa si nosotros no somos perfeccionados? Primero, significaría que ya somos perfectos y ninguno aquí es perfecto. ¿Qué más significaría? Si no estamos siendo perfeccionados, simplemente es porque el Espíritu no nos está perfeccionando. Y si el Espíritu no nos está perfeccionando, es porque el Espíritu no está ahí. Así que ténganlo como por seguro, que cuando estén pasando por sufrimientos, es una buena señal. Eso es el buen camino. Rechazo. No de Dios. Rechazo del mundo. Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, por causa del Hijo del Hombre. No es porque usted le caiga mal a todo el mundo por andar haciéndole cosas malas, ¿verdad? Porque ese no es el sentido. Ay, mira, me está rechazando, pero usted está haciendo mal vecino, usted está haciendo más mal prójimo. No. Es cuando usted, por andar llevando el evangelio, por andar siendo de buena persona, le caiga mal a todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso genera oposición, y vamos a detallar acerca de esto. Cuando llevamos la palabra de Dios para que el evangelio de Cristo llegue al mundo, tal como Jesús dijo, nos toparemos con varios tipos de tierra. ¿Alguno recuerda o ha escuchado, si me levanta la mano, la parábola de la tierra fértil? ¿Verdad? Que dijo Jesús, hay distintos tipos de tierra.
Esto lo que significa es que, bueno, no me acuerdo ahorita cuántos tipos de tierras eran en total, pero solamente una era la que servía. Así funciona, solamente ciertas personas lograrán comprender verdaderamente lo que era el Evangelio de Cristo. Los que están preparados o dispuestos al Espíritu Santo. El resto, por su mismo espíritu del mundo, de inmundicia, se sentirá asqueado. Y si a esto le agregamos, entre otros factores, como demonios, huestes y todo tipo de antónimos a lo bueno de Dios, genera ira y rechazo hacia ti. En realidad no hacia ti, sino a Jesucristo, pero Jesucristo está por medio de ti, por eso hay rechazo. Una de mis favoritas, la prueba, la que nadie les gusta las pruebas. 1 Corintios 3, 12 al 15, perdón. 1 Corintios 3, 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifestada, porque el día declarará pues que pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿Qué significa esto? Nuestra obra, lo que nosotros sacamos, será probado por fuego. ¿Quién alguna vez ha quemado? Yo creo que todo el mundo, ¿verdad? El fuego no se siente para nada bonito. El fuego duele al instante y duele después, sobre todo después, que duele aún más. Y nos dice que seremos probados con fuego. ¿Qué significa? Que la prueba no va a ser bonita, la vamos a sufrir por mucho tiempo. Otro versículo es Santiago 1, del 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Quién de aquí le da gloria a Dios o se goza cuando está pasando por pruebas? Y todos, la mano por los suelos. Nadie nos gusta, seamos sinceros. Sería mentira decir que a nosotros nos gusta la prueba, hasta el momento en que empezamos a comprender para qué está ahí. Sí hay forma de gozarse uno en la prueba. Sí hay forma de disfrutar uno la prueba, pero solamente con amor a Dios. Cuando uno comprende verdaderamente por qué está la prueba ahí. Cuando uno comprende verdaderamente estos versículos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y yo creo que quiere decir no solamente en una, sino en diversas. O sea, está diciendo en varias. O sea, posiblemente estemos en 10 pruebas al mismo tiempo y en todas nos vamos a tener que gozar. Como dije, es parte de que vas por buen camino. Algunos piensan que cuando nosotros venimos a Cristo, estamos como cuando vamos a la Mac y pedimos un combo. Decimos, vamos de Cristo, listo, de un solo. Y hoy vine, me arrodillé aquí en el altar, hice la oración de fe, mañana mismo me va a llegar un nuevo empleo, me va a llegar el mejor de los empleos, voy a tener todas las puertas abiertas, el camino se me va a despejar, todo el mundo va a estar para mí, porque yo tengo a Dios de mi lado, dicen. Pero se les olvida que en realidad es todo lo contrario. Cuando verdaderamente venimos a Cristo, necesitamos las pruebas, necesitamos el sufrimiento, necesitamos esas cosas que tal vez a nuestra carne le irá malo, para que se genere en nosotros un fruto. No es un combo que recibamos completo. Es cierto, Dios nos promete varias cosas, amor, todos los frutos del Espíritu, de hecho, la paciencia, el amor, la mansedumbre, benignidad, bondad, gozo, fe, paz y templanza. Pero esto no viene, ¡pum!, listo, ya está. No. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es estas 9 cosas que hemos mencionado? Un fruto. ¿Quién siembra un arbolito de limones y al día de mañana tiene limones? O hay que regar, hay que cuidar la tierra, hay que cuidar la planta para que ese árbol genere frutos. Hay que cuidarla, ¿cierto? De la misma manera, nosotros tenemos que pasar por un proceso para formar esto. No todos estos frutos, necesitan un proceso, algo que los desarrolle para que crezcan. Y eso es lo que nosotros llamamos la prueba. La prueba determinará de qué estoy hecho, cuál es la motivación,
¿Cuál es mi motivación y mi motor? Y les digo, solo si esa motivación es nuestro amor a Dios, podremos superarlas. Y nuestra victoria en las pruebas dependerán de nuestra comunión y relación con Dios. Una vez escuché y lo he aplicado y lo he verificado. No se puede, la medida en que usted venza sus tentaciones dependerá de la medida que usted ame a Dios. Si usted, su nivel de amor a Dios es bajo, tal vez venza algunas tentaciones que son muy pequeñas, pero el pecado usted no lo va a vencer. Si usted lucha constantemente con algún tipo de mal, de algo que está pasando en su vida personal, de nuevo, sin amor a Dios, usted no lo podrá vencer. Así que si usted está pidiendo, viene a la iglesia todo el tiempo para que eso se acabe y no está pasando, es porque su amor a Dios todavía no está lo suficientemente fortalecido como para pasar eso. Ok, vamos a Filipenses 4:12. Ahora vamos a pasar, ya vimos lo que es el sufrimiento, el rechazo y las pruebas. Vamos a ver ahora a una parte que Pablo nos habló muy específicamente. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Nos dice que vamos a pasar enriquecidos. Nos dice que vamos a pasar por hambre. Nos dice que vamos a pasar escasez. Dentro de la prueba también está la escasez de recursos, no solamente económicos, sino de varios tipos de recursos. Esto con el propósito de generar humildad y dejar lo que es vano. Y solo a veces dentro de eso también se encontrará la enfermedad, como vemos en Gálatas 13:14. No, perdón, 4:13-14. 4 del 13 al 14. Gálatas 4, ajá. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. 14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. O sea que a veces vendrán enfermedades que también formarán parte de nuestra prueba. Igual hay que saber comprender cuando yo estoy en un proceso de prueba y qué es lo que yo necesito. Habíamos aclarado el amor a Dios para salir de esa prueba. También vamos a tener un desgaste físico. Vamos a pasar al desgaste. Vamos a hablar del físico primero, que es el más común y el que nos pasa a todos y nos va a pasar. Segunda de Corintios 4:16 al 17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto ya lo hemos leído, pero enfoquémonos en el 16, que dice, nuestro hombre exterior se va desgastando, es una afirmación, y el interior, no obstante, o sea, el interior se va a renovar cada día. Nuestro proceso, ahorita estamos jóvenes, ahorita gozamos de fuerza, pero llegaremos a un punto en que ya eso simplemente habrá sido un vano recuerdo, y vano porque la adolescencia es una etapa muy corta, pero es vano, o sea, es pasajero. Y la palabra nos lleva a que estos tiempos que gozamos de una mayor condición física, los aprovechemos. Si vamos a Eclesiastes 12:1, algunos lo habrán escuchado. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esos años que dicen no tengo en ellos contentamiento se refiere a los años en los cuales nuestras fuerzas escasean, la vejez, la adultez. Por eso nos exhorta a aprovechar los días en que tenemos esa fuerza. ¿Y para qué aprovecharlas? ¿Cómo las aprovechamos? En Cristo, llevando el evangelio, predicando. Ok, esto es dar todo por Cristo.
Y esto es en todas las áreas. Ahorita estamos viendo la parte del desgaste físico, pero más adelante tocaremos la otra gran parte. Pero el desgaste físico es dar todo por Cristo. O sea, tienes ahorita fuerza. Ahorita que tienes fuerza, desgástate, porque la tienes en abundancia. Desgástate para Cristo. Dar todo por Cristo. ¿Por qué? Porque Él dio todo por nosotros. Así que no le podemos dar por menos. Si Él hizo todo por nosotros, Él merece también que nosotros hagamos hasta lo último por Él. Colosenses 3:23. Sí. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo. Estudios, trabajo, la obediencia a los padres. Si estudias, no seas negligente en los estudios. Ponle esfuerzo. ¿Por qué? Porque si eres negligente y no estudias, descumples con tus deberes como estudiante, no es a tus padres que estás decepcionando, no es a tu persona que estás decepcionando. Estás decepcionando a Dios porque eso lo estás haciendo para Él. El trabajo, hazlo con excelencia, porque si no, al Señor es a quien testificas. Si usted hace algo mal en su trabajo, y ojalá se den cuenta de que usted es cristiano, porque adivina a quién le van a echar las culpas. Lo primero que piensa el mundo, y este es cristiano, y no hace esas cosas bien. La palabra, de hecho, muchas veces nos exhorta a que las cosas que hagamos bien es para dar honra a Dios. Lo contrario, si hacemos las cosas mal, le haremos deshonra. Porque créame, al primero que le echan las culpas a nosotros es al que está poniendo su cara por nosotros, al que dio su vida por nosotros, a Cristo, que es nuestro defensor. A Él es el que le van a echar las culpas. Y usted, me limpio las manos. Él se va a llevar, todos van a llevarse una mala cara de Jesús, que es perfecto, por culpa suya. Y eso no puede ser. Y en tu casa, si a tus padres o encargados desobedeces, a Dios es a quien desobedeces. Sé que cuesta, lo sé, pero lo más valioso en el mundo, las mejores cosas cuestan. Esta vida es muy corta y más aún esta etapa, que es un grano de arena en medio del desierto. Así es vuestra vida comparado con la vida con Cristo. Un grano de arena en medio del desierto. Póngase a compararlo. Y tal vez nos preguntamos, ¿y qué hay de mis emociones? Vamos a la otra parte. Porque muchos tal vez no pasemos por la parte de desgaste físico, a veces porque en realidad no estamos haciendo lo suficiente como para desgastarnos físicamente. Pero muchos se desgastan emocionalmente. Y eso también es importante. Si vamos a Romanos 8:6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Pero muchas veces cuando nos ocupamos del espíritu, nos sentimos, llegamos a un punto de desgaste también emocional, donde a veces hasta el ánimo perdemos. Cuando nos turbamos y estamos muy arraigados al mundo, a las cosas de esta vida, fácil va a ser desmayarnos, desanimarnos o incluso deprimirnos, porque nuestra vida está guiada por nuestra alma, en esos casos, ¿verdad? Nuestros sentimientos. Pero si vamos a Salmos, vemos algo que nos da un punto de vista distinto, y es porque hasta ahora lo que leímos con eso es que si yo estoy teniendo ese tipo de problemas, un tipo de desánimo, a lo que me da a mí a pensar es que no estoy en Cristo, y lo cual es algo grave, ¿cierto? Algo que nos debería de preocupar. Entonces uno se dice, ¿y por qué entonces me siento así? ¿Será que en serio no estoy en Cristo? Pues si vamos a Salmos 42:11 vemos lo que podría ser una respuesta. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué quiere decir? Aquí el salmista, primero que todo, no estaría haciendo esto, no estaría haciendo esta frase, si no estuviera pasando por el proceso. Entonces, ¿qué significa? Que él está en ese proceso en que su alma se siente abatida y se siente turbada, pero él se reconforta a él mismo.
¿Con qué? Con lo que la promesa de Dios, se reconforta al mismo con las palabras de Dios. Dice, porque aún he de alabarte, salvación mía, Dios mío. Y se pregunta, ¿por qué se turba? Y a esto lo que nos lleva es que la clave no está en yo no pasar por esos momentos. La clave está en no quedarme en esos momentos. Tengo que aprender a salir con Cristo de eso. Está bien si yo me siento en este momento desanimado. Está bien que si yo en este momento me siento bajo de ánimos, que no quiero hasta ir a la iglesia, no quiero adorar a Dios, pero yo no me puedo quedar sin adorar a Dios. Yo no me puedo dejar sin congregarme. Yo no me puedo quedar sin leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí estamos dándole a la carne. Estamos dándole a nuestros sentimientos. Lo que yo siento prevalece, pero que hay de la parte del espíritu. Entonces yo en ese momento, si yo estoy aquí abajo y decido no guiarme bajo mis sentimientos, decido leer la palabra aunque no quiera, decido orar aunque no quiera, estoy diciendo mi espíritu es más fuerte que mi alma. Y es ahí donde vamos al punto. No, está bien sentirse abajo, pero no puedes quedarte abajo, tienes que subir, porque en el momento que subes estás demostrando verdaderamente quién domina en ti. Es ahí, no es en estar abajo o no estar abajo, es en quedarte o no quedarte. Segunda de Corintios 12, 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ustedes creen que si él no lo estuviera sufriendo por este aguijón de la carne, no hubiera rogado para que se lo quitaran? 3 veces, no fue, mira, me llegó un aguijón, me llegó algo que me está doliendo, tal vez interior o exterior, y solamente voy a rogar una vez y listo. Tal vez si fuera superficial lo hubiera hecho así, pero para que hubiera rogado 3 veces, creo que eso debió haber sido algo serio, algo que en verdad lo mantenía inquieto, pero no lo hizo. Y Dios le da la respuesta por qué no lo hizo. Y es la respuesta que está para nosotros cuando no nos quita, cuando rogamos a Dios para pasar la prueba, pero todavía no mantenemos en la prueba. Cuando rogamos a Dios para salir del desierto, pero permanecemos en el desierto. Cuando nos rogamos a Dios, nos hincamos ante Él para que nos saque del sufrimiento, pero seguimos en sufrimiento. ¿Por qué? Para que nos bastemos de su gracia, porque su poder se perfeccionará en nuestra debilidad. Estos momentos nos enseñan a depender de Dios. En 2 Corintios 12:9, como vimos, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué Dios no quitó este sufrimiento a Pablo? Porque es necesario que aprendamos a reconocer que somos inútiles sin Cristo, inútiles, y que no somos nada sin su sustento, y que nada de lo que hagamos podrá pagar lo que Él hizo por nosotros. Y aquí voy con esto. Una persona llena del mundo o de sí mismo no puede ser llena de Dios. Y la sustancia que Dios deposita en los hombres no puede mezclar o convivir con la sustancia de nosotros o del mundo. Por lo tanto, la única forma de ser llenos de Dios es vaciarnos totalmente y que no quede nada en nosotros, ni de nosotros mismos, ni de nuestro orgullo, ni del mundo, ni de nadie, para que ese vacío lo llene Dios. Es aprender a humillarse, es aprender a depender, como decía Brian ahora, a depender. Una palabra que nos cuesta así. De hecho, la humildad creo que es una de las cosas más
infravaloradas por los cristianos debido a esto, porque habita mucho orgullo. Yo quiero lograr esto, yo quiero hacer esto, yo quiero, yo. No, yo quiero que Dios haga esto, yo quiero que Él hacer esto para darle la gloria a Dios. Ahí cambia. ¿Por qué? Porque yo ya no quiero, sino que Dios quiere algo y yo lo quiero cumplir. Pero nos cuesta, porque el orgullo sigue arraigado en nosotros y queremos lograr las cosas por nosotros mismos. Vemos que la palabra de Dios tiene demasiadas promesas para nosotros. Y con nosotros me refiero a los hijos de Dios. Es importante aclarar esto porque alguien que no obedece a Dios, alguien que en realidad no ha nacido de nuevo, que no es un hijo de Dios, lo siento si esto es duro, ¿verdad? Pero no puede reclamar ninguna de las recompensas porque las recompensas son exclusivamente para los hijos de Dios. La heredad es para los hijos de Dios. Y con nosotros, decía los cuales tienen el Espíritu Santo, nosotros como hijos de Dios. Esas promesas, como dije, son abundantes y preciosas, pero en esta vida, más que a las promesas, fuimos llamados a sufrir con y para Cristo. ¿Y por qué si sigo a Dios si lo que voy es a sufrir? No por la promesa del paraíso, como vimos anteriormente, sino porque lo amo. El principal mandamiento, ¿cuál es? Recuerda, amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. El segundo, ¿verdad? Todos conocemos, amar a nuestro prójimo. Y de hecho me encantó algo que vi de un pastor que decía esto: cuando nosotros cometemos un pecado, por ejemplo, la idolatría, ¿a quién es a quien ofendemos? Dios. Y cuando nosotros lo que hacemos es, como dice la palabra, que llamar idiota a una persona es malo, ¿verdad? Es como matar, porque es tener odio, y el odio es homicidio ante los ojos de Dios. Llamar así a una persona, ¿contra quién pecamos? ¿Contra quién pecamos? Exacto, contra Dios. Contra las personas y contra Dios. Nótese que en los dos pecados que engloban los dos grandes mandamientos está Dios. ¿Por qué? Porque ahora la idolatría tal vez no estamos ofendiendo al prójimo, pero sí ofendemos a Dios. Y las cosas que involucran a los prójimos también van a ofender a Dios. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo a Dios. Entonces, ¿quién es el que se ve deshonrado? ¿Quién es el que se ve, podríamos llamarle afectado, ¿verdad? O a quién es a quien ofendemos cuando cometemos pecado? Cual sea el pecado, a Dios. Si amamos a Dios, lo obedecemos. La clave de la salvación es esta: que si amamos a Dios, lo obedecemos. La obediencia por sí misma, la ley, como se conoce de antaño, no salva. La fe y el amor de Cristo, sí. Y esto se comprueba o se refleja por medio de la obediencia. ¿Qué significa esto? Como dije, la obediencia no salva, pero la obediencia es el fruto o es el reflejo de que usted ama a Dios, y el amor y la fe a Dios es lo que salva. Entonces, a pesar de que la obediencia no salva, es un reflejo de que sí tenemos o podemos tener salvación. ¿Y por qué podemos? Porque a veces alguien está obedeciendo a Dios pero no lo ama, entonces ahí no hay salvación. Y lo lamento si esto no les gusta, sobre todo a nosotros que estamos acá. Pero si no obedeces a Dios de corazón, es simple, no lo amas. Cada uno sabe lo que conlleva esto. Y ninguno de aquí tiene justificación para no saber cómo obedecer a Dios. Todos tienen Biblia. La mayoría, ¿verdad? Todos tienen celular, eso sin duda. Por lo tanto, si tienen celular, tienen Biblia. Y la justificación, no te puedes justificar en que es que la he leído pero no la comprendo. ¿Por qué? Porque en ese momento tú estás aquí en la iglesia. La iglesia
tiene como su líder al pastor. Nosotros como jóvenes tenemos como líderes y ejemplos a seguir a pastoral juvenil. Y ellos, les aseguro que tienen un vasto conocimiento de la palabra de Dios, de comprenderla. Y si tú no te acercas a ellos para saber cómo comprender, porque sí, hay distintos casos en los que a las personas les cuesta comprender la palabra de Dios, pero si tú no quieres comprenderla, es asunto tuyo. ¿Por qué? Porque hay personas que te pueden ayudar a hacerlo. Entonces, para eso Dios puso maestros, para enseñar la palabra de Dios. Antes no existía la Biblia, ahora es un lujo el tener nosotros la Biblia, pero antes no existía. ¿Por qué venía la palabra? Por el oír la palabra de Dios. En este caso los sacerdotes, que eran los que lo predicaban, pero en este caso, si a ti te cuesta leerla, puedes escucharla de alguien, que alguien te ayude a interpretar, alguien que tú sepas que está en una sana doctrina, que te ayude a interpretarla, ayudar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, no hay excusas. Si tú no quieres obedecer, es porque no te apetece agradar a Dios, porque no lo amas, o te guías por emocionalismos, al creer que al que tú llamas amor es un sentimiento. ¿Por qué? Porque el amor no es un sentimiento, no solo se siente, se demuestra. Jesús no dijo, yo daría mi vida por mis discípulos. Él fue y lo hizo. No lo dijo, lo hizo. No basta con que digas, amo a mi prójimo. No basta con que digas, amo a Dios. Demuestra que amas a tu prójimo. Demuestra que amas a Dios. Eso es lo que vale. Porque el momento que lleguemos ante el tribunal de Dios, dirás, yo amé a mi prójimo. O por lo menos eso dije. Yo te dije que te amaba. O por lo menos eso sentí. Pero Dios no vio ningún fruto. Dios no vio ningún hecho. No demostraste nada. ¿Y qué es lo que le dirá? Para mí las palabras más fuertes que escucharía de Dios. Tengo la fe, porque solamente es fe, de que nunca las escucharé. De decir, apártate de mí, hacedores de maldad. Dios nos ama tanto que el no amarlos con todo lo que Él ha hecho es simplemente malvado. Y si hoy estás aquí, es porque Dios ha tenido misericordia contigo. No importa si hasta este momento tú no amas a Dios. Lo que importa es si decides o no amarlo a partir de hoy. Si hoy estás aquí es porque Dios ha tenido misericordia y te ama y quiere estar contigo. Por eso quiere que te rectifiques, el que rectifiques tus sendas. ¿Quién de aquí en algún momento creyó que esto sería fácil? Yo lo digo, yo entré por alguna de las primeras razones que vimos al principio. Pero no me quedé ahí. Aprendí a valorar verdaderamente lo que era Cristo. Y los invito a ustedes a que lo hagan. Como dije, si en este momento has cometido tantos errores como yo, porque les aseguro que ninguno de los que está acá somos santos. Somos pecadores, viles ante los ojos de Dios. No merecemos ni siquiera sus obras. Pero llegamos hasta este punto por misericordia pura. Y lo único que interesa es qué harás a partir de ahora. Le digo a cada uno de ustedes, ¿qué harán a partir de ahora? Porque ahora no tienen justificación, lo han oído. Saben lo que es bueno y lo que es malo. Si no lo hacen, es como aquel que sabe las leyes. Si no las hace, te aseguro que si yo soy un país extranjero, no conozco alguna de esas leyes y voy y comento una infracción, me castigarán porque al final y al cabo es la ley de ese país. Pero le aseguro que será aborrecible para el oficial o el que sea quien me detenga si yo digo, sí, la conocía y qué. No lo quise obedecer, punto. Y seguro buscará la pena máxima o ver cómo me hace lo que sea, ¿verdad? Porque eso es lo que produce. O sea, estás conociendo la ley, tienes a disposición la palabra de Dios y no la cumples. Dios no le dijo a Sadrach, Mesach o a Abednego que no los echaría al horno, que no se quemarían. No les dijo nada de esto. Ellos iban por simple amor, sabiendo que morirían en ese lugar, o eso fue lo que pensaron. Pero Él sí les prometió que Él estaría ahí con ellos.
Y es como nos dice ahora, no nos quita el sufrimiento, pero nos promete estar con nosotros en el sufrimiento. No nos promete la ausencia de pruebas, sino nos promete estar con nosotros en las pruebas y ayudarnos a salir de ellas. No nos promete la exclusión de todas las tribulaciones del mundo, incluso más, sino nos promete estar con nosotros en esos momentos. ¿Y por qué? Porque eso es simple. Vamos a Tesalonicenses 1:9 por una última vez. Lo hemos leído, pero para ir finalizando. Okay. Si no lo puedo ir leyendo acá, no hay problema, tranquilo. Los cuales sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. El infierno verdadero es estar lejos de Dios y de su amor. Por eso, caso contrario, el paraíso es estar en la presencia de Dios. Y eso se logra aún en esta vida. Nuestro paraíso debe ser Dios. Cuando comprendemos esto, hasta la peor tormenta será el lugar más calmado para nosotros. Cuando comprendamos esto, sabremos que hemos llegado al paraíso, a la meta. Cuando comprendemos esto, ya no hay más desiertos, porque aprenderemos a que el desierto puede ser el mejor paraíso si estamos con Dios. Mi título tenía el solo en comillas. El título en sí tenía un doble propósito. Solo en desiertos significaba tanto la soledad, que como hemos aprendido, Dios no nos deja solos, por lo tanto no existe. No estoy solo en los desiertos. Pero la otra era solo en desiertos, solo paso de desierto en desierto. O sea, mi vida ha sido un total desierto, si salgo de uno y caigo en otro. Pero Dios lo que quiere enseñarte es que ese desierto puede ser tu paraíso, porque Él está contigo. Y si tú aprendes a valorar eso, toda nuestra perspectiva cambia. Esto es lo que traía para ustedes por este hecho. Aprendamos a valorar verdaderamente a Dios. Aprendamos a comprender qué es lo que nosotros queremos verdaderamente en Dios. Aprendamos a saber cuál es nuestro objetivo. A saber qué fue lo que Dios quiso hacer desde el momento en que mandó a Jesucristo para sacrificarse a nosotros. En realidad lo que quería era darnos acceso al paraíso, a ese lugar que nos describe. O verdaderamente lo que Él quería era: les doy mi presencia. Como decía Él, bástate de mí. Si lo cortamos más, bástate de mí. Que yo sea tu anhelo, que yo sea tu deseo. En ese momento nos habremos enamorado de Dios. En ese momento tendremos el amor de Dios con nosotros. Y ahí es cuando todo se nos hace, como decía ahora, el camino libre. Pero no porque no estarán los obstáculos, sino porque ahí está Dios para ayudarnos a superarlos. Es un camino libre con visión. No un camino libre porque se haya quitado todo. Es un camino libre con visión, porque tengo la visión de Cristo. Y ya esos obstáculos solamente es algo que tengo que superar. Pero si va Dios a mi lado, ¿qué importa? Aprendamos a enamorarnos de Dios. Aprendamos a comprenderlo, a buscarlo. Dice Jeremías 3:33. Clama a mí y yo. 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y misterios. Cosas ocultas y misterios. Los misterios de Dios que no comprende nuestra mente están ahí buscándolo, en su presencia, en su intimidad. Si cerramos nuestros ojos para finalizar, si gusta se pone de pie. Amado Dios, yo no he sido perfecto, ninguno de nosotros lo hemos sido. Y tú no nos llamaste porque fuéramos perfectos. De hecho, somos menos que imperfectos, pero aún así te fijaste en nosotros
Desde el principio, a pesar de que éramos gentiles y no estábamos dentro del primer pacto de Abraham, pensaste en nosotros y veías a este pueblo, Señor, como tuyo. Nos diste un espíritu de adopción, nos has adoptado como a tus hijos y nos has hecho coherederos de la herencia de Jesucristo. Herencia que solo Él merece, pero como Él se sacrificó por nosotros, y ahora tú, Padre, nos ves a través de su sangre, de su sacrificio, también nos aceptas a nosotros. No porque nosotros hayamos sido iguales a Cristo después de que lo recibimos a Él, sino porque nos ve como a Cristo por su sangre. Se ha sacrificado verdaderamente por nosotros. Enséñanos a comprender esto. Enséñanos a comprender verdaderamente tu palabra. El momento, Señor, que comprendamos el amor tuyo, ahí, Padre, en ese momento aprendemos todo lo que tú querías que aprendiéramos. No por nada resumiste el gran mandamiento en amarte a ti. Y si te amo a ti, amo a mi prójimo, por lo cual se podría definir todo en un solo mandamiento, que es amarte a ti con todo. No queremos darte ya migajas, Señor, como lo hemos hecho hasta ahora. Te hemos dado lo menor de nosotros. Que hoy, Señor, en las vidas de estos jóvenes y mía propia, se fortalezca el Espíritu, Señor, para amarte. Que nuestro amor por ti, Señor, incremente para poder superar todo lo que estemos en este mundo, para poder habitar en las pruebas sin quejarnos, para poder comprender tus propósitos y comprender que el desierto es en realidad el paraíso contigo, y que sin ti yo no quiero un paraíso, Señor. Sin ti no queremos estar en ningún lugar, Padre. Hasta el mejor desierto se vuelve el paraíso contigo. Hasta el peor desierto, el más abrazador, se vuelve el paraíso contigo. Enséñanos a comprender eso, porque eso solamente nuestro espíritu lo logrará comprender. Nuestra carne no, pero nuestro espíritu sí. Fortalece nuestro espíritu. Lleva a cada uno de ellos con un propósito, Señor, a sus lugares. Produce un cambio de mente, un arrepentimiento genuino. Tu evangelio fue dicho para eso, para nosotros, Señor, para un cambio de mente. No para seguir habitando en el mismo lodo en que nos revolcábamos antes. Somos jóvenes, Señor, y dice que la palabra que somos la fuerza de la iglesia. Si en este momento no lo hemos cumplido, Señor, discúlpanos, pero queremos hacerlo a partir de ahora. Produce en nosotros tanto el querer como el hacer. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida y nuestro servicio. A ti rogamos, Padre. Amén.